El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Bienvenidos, aquí comienza Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información, gracias a la alianza de medios La Cúpula y Paso Televisión. Televidentes de Paso Televisión, de este programa editorial, radioescuchas de la emisora La Cúpula y seguidores de nuestras redes sociales, sean una vez más bienvenidos a este programa editorial. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la ciudad del Socorro, el ícono de nuestra ciudad, la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro, que se ha convertido en un eje que definitivamente o sobre el cual giran muchas cosas, en especial el turismo. El atractivo más importante que tenemos en la ciudad del Socorro definitivamente y sin lugar a dudas es este. Para hablar de este tema nos acompaña su rector, el presbítero Daniel Carreño Sarmiento. Él es el párroco de esta parroquia Nuestra Señora del Socorro, a quien saludamos a esta hora. Padre, bienvenido a Editorial a Paso Televisión. Muchas gracias por la invitación a Paso TV, igualmente a La Cúpula, que están en alianza para que todos tengan la oportunidad de una información, digamos que desde la fuente, porque a veces hay informaciones de diversas personas con diversa motivación, en interés de ayudar, pero no siempre la información es suficientemente objetiva, y los que estamos ahí directamente en la Basílica, pues de pronto tenemos información que otros no manejan. Así es, padre, precisamente por eso lo hemos invitado el día de hoy para pues hablar de estos temas que, como lo dije al principio en la introducción, pues son importantísimos para todos los socorranos. Padre, hablemos inicialmente de como los antecedentes que se tienen sobre la Basílica. Usted hace algunos meses, me contaba, llegó al Socorro y llegó a dirigir esta parroquia. ¿Cómo la encuentra? ¿Qué le dicen? ¿Cómo la ve? ¿Qué en el momento de usted, de su llegada, cuál es el diagnóstico que recibe de la Basílica? Vean, en realidad que la Basílica tenía un problema, eso el clero lo sabe desde que empezamos a estudiar en el seminario. Yo empecé en el seminario por el año 62, 63. Todos los años veníamos como seminario a visitar la Basílica, a una visita formal, porque es la patrona, ¿sí? A consagrarle el año. Y en esa oportunidad, pues siempre le decían a uno, mire la grieta, ¿sí? Y yo sé que los sacerdotes de turno trataron de hacer lo que pudieron, entre otras cosas, disimular la grieta echándole, ¿sí? Cementico ahí o alguna mezcla, y entonces la grieta no se veía tan grande. Desde ese tiempo yo tenía conocimiento, pero para decirle verdad, ahorita que me nombraron, ¿sí? Si se quiere, la motivación que me dio el obispo, por la cual quería que yo viniera al Socorro, fue más de orden pastoral que en orden a ver qué se podía hacer en torno a la Basílica. Pues al menos fue la motivación que el señor obispo me dio en ese momento, ¿sí? Pensó que tal vez eso era lo que él debía en ese momento transmitirme. Entonces, pero cuando yo llegué acá y empecé a observar, pues me di cuenta, ¿sí? Aquí hay problema. Porque incluso ya antes, 2 años antes, tal vez en el año 2017, ya trató de caerse una unidad, una dovela de uno de los arcos, que yo sé que eso creó toda una crisis, alarma acá, sí, en el pueblo, ¿sí? En la ciudad del Socorro. Bueno, y eso pasó, pero después, al poco tiempo de yo estar ahí, me di cuenta que venía otra unidad que tocaba ir a ver cómo se sostenía y a ponerle alguna tranca, como decimos comúnmente, ¿no es cierto? Entonces, yo caí en cuenta, esto es en serio, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que hice? ¿Sí? O mejor, una situación, estaba en campaña política, se me dijo, hombre, por ahora
para que esto no se vuelva un tema político, por ahora dejemos la cosa ahí como que calmadita, ¿sí? Terminada la campaña política, en la diócesis hay una junta para atender situaciones, emergencias que se presenten en los templos, en las casas curales. Yo invité a esa junta para decirles, miren lo que pasa, ¿sí? Y en una de esas visitas de la junta, por ejemplo, me sugirieron, el ingeniero que hace parte de la junta dijo, padre, busquen la manera de hacer un control a la grieta, a las torres, para ver qué ritmo lleva el problema. Y entonces se hizo un contrato con el señor Meneses, Julio César Meneses. O sea, tenemos ya casi un año de estar llevando un monitoreo a la basílica, o sea, un elemento para poder decir el ritmo de crecimiento de este problema es de esta magnitud, porque es que se habla mucho, ¿sí? Me dice la secretaria, la señora Hilda, mire, por allá en el año 70, yo era niña, estudiaba ahí en un segundo piso, en la casa de la esquina, y nos hicieron desocupar corriendo, ¿sí? Porque se iba a caer la torre, ¿sí? Estoy hablando de hace 50 años, ¿no es cierto? Con esto que estoy diciendo, no estoy ignorando que hay un problema, pero quiero decir, muchos hablan sin saber cuál es el verdadero problema. Bien, entonces, se colocó los elementos para un monitoreo. Eso ayuda a quien quiera conocer el problema, los que entiendan de esa situación, para que analicen con los demás elementos, con los demás estudios, y puedan identificar. Yo personalmente, digamos que a los 8 días de estar aquí al frente de la parroquia, ya entendí aquí hay un problema y toca ver cómo se trabaja, ¿sí? Claro, padre. Hace 10 meses nos contaba una persona ahí dedicada a ese problema, y digamos que en estos 10 meses que se está haciendo el monitoreo, el problema ha aumentado mucho más de lo que se había visto en años anteriores, por lo menos visiblemente, padre. A ver, es que al no tener unos puntos de referencia, sí, no es tan fácil. Yo lo que puedo afirmar es, veo que el mal es progresivo, aquí se habla de milímetros, ¿no? ¿Sí? Pero si es que sumamos milímetros, eso va contando, ¿sí? Algunas personas me han dicho, ¿sí? No, eso la Virgen no permite que la torre se caiga o que el templo se caiga, ella nos hace el milagro. Yo en parte les he respondido esto, miren, la Virgen ya hizo el milagro tanto tiempo y esto no ha hecho total crisis. Ya que la Virgen ha permitido eso o ha alcanzado eso, ahora hagamos nosotros lo que nos toque hacer para no esperar a ver qué sucede, ¿no es cierto? Sino hay una responsabilidad de la parroquia, de la comunidad, del gobierno, porque como se declaró bien de interés cultural, patrimonio, entonces es una responsabilidad conjunta. Y el socorro que valora este templo, esta basílica, la valora como un signo especialísimo, el ícono más representativo de la comunidad. Es importante que encontremos y estaremos buscando canales para unir esfuerzos, para unir colaboración. Eso hay que armonizarlo, porque si cada cual dispara de diversa manera, lo que se crea es confusión. Bueno, padre, hay algo importante y es, obviamente, lógicamente se necesitan recursos, y no son recursos cualquiera, es un dinero importante. Inicialmente se había dicho que el Ministerio de Cultura había por lo menos anunciado 300 millones de pesos. ¿Qué pasó con ese dinero, padre? A ver, para información, si
la comunidad no tiene la información. Existe una comisión mixta de gobierno con iglesia para tratar estos casos de patrimonio cuando el bien está de parte de la iglesia, para ir mirando allá cómo se coordinan las actividades. En una reunión de esas, el gobierno anunció, el Ministerio de Cultura anunció 300 millones de pesos. Estoy hablando por allá tal vez de octubre del año pasado, ¿sí? La idea del ministerio era, miren, faltan seguramente 600 millones para terminar los estudios, ¿sí? Y el ministerio coloca 300, busquen ustedes en el socorro. 300. Los otros 300 se estaba refiriendo a alcaldía y parroquia, o alcaldía y diócesis, ¿sí? Esa era como la idea ya del ministerio, ¿sí? Como hubo cambio de obispo, antes de que se fuera Monseñor Carlos, que yo tenía la información del anuncio de los 300 millones, Monseñor, vayamos al ministerio porque el anuncio, ¿sí? Además el presidente vino a Barichara en diciembre y le dijo, Monseñor, eso no se preocupe, Monseñor, que le vamos a ayudar, ¿sí? Yo le insistí a Monseñor, antes de que usted entregue la diócesis, vayamos al ministerio. Bueno, él colaboró, Monseñor, fuimos primer semana de febrero al ministerio, concretamente a la Oficina de Patrimonio, nos atendieron, por supuesto, y nos dijeron, miren, aquí estamos reevaluando el tema, nos parece que tal vez sea un poco menos de los 600 millones, que terminen los estudios, nosotros les vamos a enviar un comunicado cuando tengamos ya preciso el tema, ¿sí? Pasó el tiempo y el comunicado no llegó, ¿sí? Pues como era tiempo de pandemia también, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, al final cuando empezaron todas estas alborotos, digamos, o la preocupación de redes sociales, yo mandé una cartica al ministerio diciendo estamos esperando el comunicado que nos anunciaron. Y entonces, oh sorpresa, llegó rapidito la respuesta. Mire, lamentamos decirle que no hay plata porque la pandemia nos quitó todo, entonces... La plata ya no está. La plata ya no está. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ahora, como vino la declaratoria del cierre de la basílica, entonces ahí nos apareció otro problema, o hicimos conciencia de otro problema, ¿sí? Se nos dijo, para poder abrir la basílica necesitamos unos primeros auxilios, ¿sí? Que se garantice que no hay ningún peligro, ¿sí? Y entonces, ya no son solo dineros para estudios, sino es dinero para aplicar los primeros auxilios, que son dos cosas distintas. Para ¿sí? poder habilitarla. Para poder, digamos, decir que se puede abrir la basílica, al menos un sector, que es lo que pienso yo que se pueda aspirar, porque ya ha habido un trabajo que hasta cierto punto garantice que no hay un peligro inminente, ¿sí? Y entonces, en este momento no solo estamos hablando de dinero, tenemos tres fases, ¿sí? La primera, primeros auxilios, que se nos están creciendo. Que ese es el más urgente, por lo menos por ahora el que más necesitamos pronto. Ese es el más urgente de los primeros auxilios. Segundo, los estudios que se necesitan, porque alguien anunció un estudio, la gente puede quedar con la idea, ya lo que falta es que empiecen que es un estudio solamente. Y que es un estudio, y son 19 los que hacen falta, ¿sí? Entonces, estamos lejos de decir, están los estudios listos, ¿sí? Y primero auxilio, segundo estudios, ahí sí, teniendo esos estudios, que un verdadero experto arme el proyecto. Bueno, los estudios dicen esto, entonces la intervención que debe hacerse debe cumplir estos requisitos para que de veras se solucione el problema.
Bueno, padre, lo voy a invitar a que hagamos una corta pausa. Como ustedes lo escucharon, estamos contándole a la comunidad, el presbítero Daniel Carreño Sarmiento, rector de la Basílica, pues les está aclarando algunas situaciones, algunos puntos que posiblemente nosotros como comunidad no entendemos. Ya venimos con otros temas importantes también, por lo menos los pasos a seguir, y otra cosa importante, la visita del exalcalde de Bucaramanga, pues que él nos cuente a qué vino. Ya regresamos aquí en Editorial. La salud preventiva siempre será la más eficiente. Por eso, Paso Televisión lo invita a seguir las indicaciones emanadas del Gobierno Nacional para evitar que se presenten más casos del COVID-19 en el país. No asistir a lugares concurridos, no participar de reuniones de más de 50 personas, aumentar el consumo de frutas y verduras, consumir dietas balanceadas, el lavado constante de las manos y la desinfección de las mismas son algunas de las acciones que ayudarán a crear barreras que impidan la adquisición de virus y bacterias. Su salud es importante, cuídela. Un mensaje de Paso Televisión. Ciudadanos, este es un momento en donde todos debemos participar. El autocuidado, el aislamiento social. Prevenir está en tus manos. Usa tu tapabocas, el distanciamiento social. Ahora bien, la nutrición es un campo muy importante que debemos tener frente a esta nueva realidad, COVID. Los invito a que se protejan y cuiden a su familia. Nútranse adecuadamente para evitar complicaciones. Sabemos que él ataca a las personas con obesidad y diabetes. Una feliz tarde. Seguimos aquí en Editorial, hoy hablando del problema que tiene la Basílica, como lo decíamos al inicio de este programa, el ícono, seguramente la representación más importante que tenemos como sociedad socorrana. Y estamos con el padre Daniel Carreño Sarmiento, él es el presbítero de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, rector de esta Basílica, y estábamos hablando acerca, padre, de los estudios, que no es uno, sino son muchos. Para estos estudios o para la culminación de estos estudios, ¿qué han pensado ustedes o que cómo se podría hacer la forma más fácil y de pronto mejor para poder tener ya estos estudios realizados? Claro, porque sin eso no avanzamos, sin los estudios no avanzamos. A ver, por ejemplo, inicialmente pensamos que los primeros auxilios pudiéramos resolverlos en buena parte con una partida que había anunciado el municipio. Pero las cosas no se dieron, ¿sí? Y entonces el municipio nos dijo, hombre, qué pena, pero cuando se anunció la partida no se había hecho presupuesto, entonces el asunto no se pudo cuadrar, ¿sí? Y entonces hay una partida, pero pequeña, ¿sí? O sea, hay 24 millones disponibles. ¿Y cuánto se necesita para los primeros auxilios? Miren, por ejemplo, los primeros auxilios... Nosotros inicialmente pensábamos, y así enfocamos un poco el trabajo, pensando que las torres no necesitaban reforzarse, trancarse, como algunos dicen, o apuntalarse, porque no estaban ofreciendo un peligro inminente, ¿sí? Pero avanzando el terreno, los técnicos dicen, pero si a mí me piden que dé el concepto, yo no me arriesgo tanto. Porque si digo que no hay peligro y después sí hay peligro, entonces eso nos cambia totalmente, porque, a ver, para ser concretos, el peligro mayor está donde se unen las naves con las torres, sí. Un determinado sector, ¿sí? Pues uno podría pensar, hombre, centrémonos ahí, ¿sí? Pero cuando ya personas, incluso con un criterio muy técnico, muy científico, dicen, hombre, tal vez toca también, ¿sí? Porque al menos la persona dice, si yo voy a dar mi firma ahí, yo no quiero comprometerme corriendo un riesgo, ¿sí? Bien. Correr ligerezas. Dispara los valores. Sí. Dispara los valores, ¿sí? A ciencia cierta, entonces, no se sabe. Entonces, a ver, se invitó a un par de personas que son imagen nacional en estos temas, ¿sí?
la arquitecta Beatriz Ramírez y el ingeniero José Gustavo Martínez. Ellos son autoridad nacional. Por eso se les quiso invitar y ellos presentan una propuesta, pero entonces uno empieza a decir, oh, mi tanto, pero toca buscar otras propuestas, pero también de gente suficientemente competente, porque aquí no podemos ensayar con alguien que no tenga la experiencia. Ese es un tema también importante, que no es un trabajo de poca monta, sino de mucha trascendencia, ¿sí? Entonces, decir valores aquí es muy difícil, ¿sí? Porque se está en el camino de ver las propuestas y de ver la experiencia de quien haga la propuesta, ¿sí? Porque alguien puede decir eso vale menos, pero tiene la experiencia para hacer el trabajo, tiene competencia suficiente. La diócesis tiene contratado a un ingeniero, Santiago Rivero, que ha trabajado con el tema de patrimonio y tiene una experiencia. Él nos está acompañando en este proceso, que es muy complejo, ¿sí? Que es muy complejo. Además, él ha venido asesorándose de diversas personas, incluso un propósito es próximamente reunir a un grupito de esas personas que sabemos tienen experiencia en esos temas para oírlos y que nos den luces, ¿sí? Por dónde caminar. Padre, una vez se tenga el completo de los estudios, se agote esa etapa, que esperemos se dé a buen término, y como usted lo dice, podamos contar con estudios precisos y competentes. Una vez se agote eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue en ese paso después de eso? Bien, el siguiente paso es que alguien, realmente el mago ahí, ¿sí? Persona muy competente o institución muy competente, arme el proyecto de intervención, ¿sí? Los estudios arrojan problemas de agua, los estudios arrojan problemas de cimentación de la basílica, los estudios arrojan esta otra problemática, que el piso en el Socorro no es tan firme, esos que son de coluvión y cosas de esas, que uno empieza a oír esos términos, sí, que pues no los ha manejado, pero empieza a familiarizarse, a saber que ahí hay un conflicto de piso. Entonces, que una persona con los diversos estudios arme la propuesta y el ministerio la apruebe. Porque aquí no es que fulano de tal nos dijo que hagamos esto y entonces eso es lo que se va a hacer. A ver, le cuento, por ejemplo, la situación del doctor Rodolfo, ¿sí? Que él vino de buena voluntad, ¿sí? Nos dijo, hombre, yo les doy tanta plata y les digo lo que hay que hacer. Yo condiciono que se haga de esta manera. Eso no lo podemos hacer, porque la autoridad es patrimonio, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos en ese tema. Pero no dejó plata. No. Lo condicionaba. Insisto, condicionaba lo que él daba a que se hiciera su propuesta técnica. El procedimiento sin hacer los estudios. Lo que él decía es, endurezcamos, decía él, endurezcamos el suelo para que no se desplace más ningún elemento y después hagan todo lo demás. El ministerio nos dice, muestre todos los estudios y después sí empiecen a intervenir. Es muy bueno aclararle eso a la comunidad, porque en el común de la gente pues está la idea que el exalcalde de Bucaramanga dejó un dinero, pero no fue así. No. Él no dejó dinero. Incluso de aquí él se fue para Bucaramanga, le envió un video a la ministra de Cultura diciéndole, mire, hagamos de esta manera. Después incluso el señor gobernador fue al ministerio a hablar de lo mismo, pero pues yo no hemos oído al señor gobernador qué impresión se trajo de allá de esa reunión, pero personalmente yo estoy convencido que en el ministerio le dijeron, un momentico, incluso, mire, aprovecho para decir esto, dado de
que la diócesis y la parroquia son los dueños, el ministerio espera es que desde la parroquia se presenten los proyectos. No cualquier persona que se le ocurrió, yo voy a hacer esto, sino que en la etapa final, ojalá nos ayude todo el mundo, ¿no es cierto? Pero quien debe presentar una propuesta al ministerio son los dueños, que tenemos esa responsabilidad. Quienes están respondiendo por la basílica. Y nos toca actuar con esa responsabilidad, conscientes de que por tener la propiedad nos corresponde encabezar la actividad, coordinar, ¿sí? Alguien puede ir a proponer algo al ministerio, pero mientras no esté en coordinación con la parroquia y con la diócesis, es un esfuerzo que no va a funcionar. Bueno, padre, ya estamos llegando a la parte final de este espacio y usted lo decía, ojalá todos nos ayudaran o todos ayudaran a este propósito, pero que la información o quienes lideran ese proceso son precisamente ustedes. Hablando de esas ayudas, se han conformado unos comités, padre. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Bueno, primer comité o primera comisión, la diócesis organizó una comisión central, ¿sí? Para estar atentos, para analizar, para ver, ¿sí? Esa está funcionando, la encabeza el señor obispo, ¿sí? En esa comisión, por ejemplo, está el doctor Santiago Rivero, que encabeza una subcomisión, la técnica, ¿sí? O sea, él tiene la responsabilidad de los temas técnicos, de irlos encauzando, de asesorarse en lo que él ve que necesite asesorarse. Bien. Aquí hay temas también jurídicos, ¿sí? Entonces tenemos identificados un par de juristas, ¿sí? Que si en un momento cuando se nos presente alguna situación para aclarar desde la parte jurídica, poder acudir sí. a esas personas. La parte administrativa y financiera, ahí me toca a mí liderar ese aspecto. Ya se organizó una oficina especial para el proyecto Basílica, o sea, aparte del despacho, porque hay material, hay documentos, sí. hay información, con una secretaria ad hoc para esta situación. Y para ese aspecto, yo he invitado a unas personas aquí del Socorro, ¿sí? Para decirles, hombre, representen al Socorro ustedes. ¿Por qué ellos? Porque yo sé que la comunidad les cree. Yo sé que la comunidad les cree como personas servidoras, ¿sí? Y con alguna experiencia. Honorables y respetuosas. Sí, correcto. Que han trabajado por el Socorro en diferentes causas. Que han trabajado y nadie está diciendo esa persona sí. No es la apropiada. Entonces, porque algunos me dicen, uy, ¿por qué no me invitó a mí? O yo quería que invitara a mi compadre o a otra persona. Además, una comisión o subcomisión de muchas personas, eso tampoco funciona, ¿sí? Entonces, por eso es un grupo pequeño. Bien, ahí vamos. Incluso estamos ahí también tratando de organizar algo de comunicaciones, ¿sí? Para que la información llegue, o la información más objetiva, digamos, sí. desde la fuente de la noticia, pueda llegar como debe ser para que no se nos presente mucha desinformación. Bueno, padre, pues muchas gracias a usted por haber asistido a este llamado, a esta invitación que hicimos desde Paso Televisión para contarle a ustedes, la comunidad socorrana y quienes nos ven, nos escuchan a través de la emisora, pues cómo va el problema de la Basílica, como lo decíamos al principio, el ícono de esta sociedad que mucha economía gira en torno a ella. A ustedes muchas gracias por estar en sintonía de Paso Televisión de este programa. Tendremos al padre Daniel más adelante invitado también para que nos comente cómo va todo este proceso. Muchas gracias por la sintonía que nos profesan cada día aquí en Paso Televisión y nos encontraremos en otra emisión de Editorial. Muchas gracias. Aquí termina Editorial, un programa de radio y televisión al servicio de la información. Gracias a la Alianza de Medios, La Cúpula y Paso Televisión.